Bienvenidos a este capítulo de esta tertulia muy agradable con el doctor Lucas Echeverry en el criadero Dos Aguas. Y como les decía, cuando terminamos el capítulo anterior, ahora vamos a hablar de algunas yeguas, por eso creo que quedó muy claro en diagonales. Diagonales. Nos vamos a centrar no en reproductores, sino en reproductoras que han marcado la raza en los diagonales. Reproductoras que han tenido una influencia muy impresionante en lo que vemos ahora en las pistas, y vamos a entender un poco por qué esas yeguas tuvieron ese poder de transmisión. Entonces, si quieren, yo les voy a ir diciendo las yeguas y ustedes me pueden ir a hacer un comentario de la yegua y también de la descendencia de esa yegua, digamos que cómo la ven ahora en lo que hay en este momento en las pistas o en la reproducción. Entonces, la primera que les iba a mencionar era la consigna. No sé, Mario, si quieras de pronto hablar un poquito de la historia de la yegua, algo breve. Bueno, la yegua consigna es una yegua del último hijo fuera de concurso de don Danilo, llamado Sucesor. Sucesor era hijo de don Danilo, Sucesor era hijo de don Danilo, en una hija de Resorte Tercero, Trotona. Pero ese caballo dio pocas crías, pero animales bien sobresalientes y bien dominantes en el trote. De ahí viene la consigna, y de ahí le viene el color de la consigna. ¿Correcto? Porque Sucesor era un caballo, y eso menciono los colores porque en los colores va cierta cosa de genéticas que podemos ver y palpar, ¿cierto? Entonces esa yegua consigna pues casó con Tupac Amarubi, que dio a Tayrona. Ahí le cedo a Tayrona. Y hago siempre un pequeño comentario, Mario, obviamente acá utilizando Andares. La consigna hija de una yegua fuera de concurso. De dos fuera de concurso. Su mamá de otra yegua de y concurso. Su abuela eran fuera de concurso, trotonas galoperas. Medusa y Postal, trotonas galoperas. Ahí viene la importancia de ese reproductor, Como yo creo que, a ver, los que hemos estudiado la consigna la hemos buscado siempre en los pedigrí. Claro. La hemos tratado por la línea Tayrona, la hemos tratado de duplicar. Ahora la tenemos un poquito más cerca con ese caballo desafío por la línea. Entonces, los que hemos seguido la consigna sabemos que viene una línea materna sólida. Correcto. Y esa yegua, pues después el caballo Tayrona con la yegua juguetona nos produce a Cónsul. Y nos produce a Cónsul. Entonces lo que yo digo es que esas yeguas tan importantes, decimos Tayrona, ese reproductor tan importante que produjo tantos animales, nosotros decíamos, Tupac era, sí, un fuera de serie, pero los padres de Tupac comparados con los de la consigna, el caballo Medellín y el caballo La Chula. La descripción de don Fabio Ochoa en su libro, de Medellín. Y de Medellín y de Anarcos del papá, que era hijo de don Danilo. Pero mejor no hablemos. Entonces, podríamos decir que esa importancia del caballo Tayrona viene por la consigna. Definitivo. Entonces, yo creo que todos la hemos buscado y lo que hemos podido ver es una yegua pilar de nuestra raza, totalmente. Sí. Y lo que dicen, viene por una línea materna de yeguas sobresalientes. Entonces, ahí recalcamos otra vez esa importancia. Entonces, por ejemplo, la consigna, nada más y nada menos, viene siendo la abuela de Cónsul, ¿cierto? Y la bisabuela de Rey de Reyes, de Aarón, de Tentador, de Bendecido, que vemos toda esa influencia que la vemos, o sea, esa solidez, exactamente. Se debe a la materna. Entonces, Mario, ahí la genética sí es rebelde, pero nos muestra unas cosas claras, que no las queramos ver es otra. Hay unas líneas que están claras. Correcto. Y hay unas madres, unas matriarcas, como diría el doctor. Exactamente. Unas matriarcas y unas matronas. Matronas. Que decía el doctor Jorge Vergara, unas matronas y unas matriarcas que van marcando totalmente nuestra raza. Y ahí hay que echar la mano para lo que tenemos que hacer en la recuperación del trote que acabamos de ver en la mejor exposición de trote que yo me acuerde haber visto en la última nacional. Totalmente. Entonces ahí tenemos pues dos yeguas, ¿cierto? La consigna y la juguetona, que producen la postal y la medusa. Eso. Y contemos pues a las abuelas y bisabuelas que producen, pues los hijos, los descendientes de ellas producen a Cónsul de Gran Dinastía, y de Cónsul de Gran Dinastía tenemos dos reproductores pues muy importantes que ahorita lo vamos a hablar acá con ejemplos prácticos, ¿no?
Y también hago acá una abrebocas. Estamos trabajando en una investigación para saber quién es la mamá de la juguetona, de fuentes muy buenas. Sí. Y por lo que hemos podido, digamos que investigar, es una yegua muy importante también. Hay que verificar a ver si podemos sacar. Obviamente nunca se va a poder saber por certeza, porque la yegua no fue genotipificada, pero bueno, algún día en una tertulia lo revelaremos, pero lo que se ve es que también era una yegua muy importante. Sergio, y vamos como por ese mismo tronco materno, entonces tenemos la consigna, pasamos la juguetona que nos produce el caballo cónsul, ¿cierto? Sí. Esa juguetona, además de cónsul, produce otros hijos sobresalientes, sí. Esa hija del arco. Entonces vemos como un caballo como cónsul va recogiendo madres importantes y cómo ahí con ese va concentrando unas madres. Tenemos la juguetona, tenemos la consigna, tenemos la medusa. Entonces esa es la importancia. Entonces yo creo que nosotros debemos ir mirando los reproductores. Y en el otro tronco, por decirlo así, qué pena que me les meta, tenemos la yegua Electra, más o menos eran contemporáneas la consigna. Extraordinaria. Y esa yegua sencillamente nos da la línea de Electrón y la línea de Melchor, ¿cierto? Con la yegua Furia fuera de concurso y de fantasma de Pijillo. Entonces, yo creo que ahí es una mención, o sea, de esas madres que vamos sacando de los diagonales, la yegua Electra también tiene un capítulo aparte. Esa es de las yeguas sobresalientes. Y también es importante que tú mencionas a Fantasma, porque Fantasma también están en la genealogía de la consigna y está en la genealogía de la Furia. Claro, lógico, que esté en Casio. Sí, exactamente. Entonces tenemos a la Electra. Bueno, otra yegua importante que está en la genealogía de caballos muy importantes es la Tartana, que dio a la Cantinera, madre de Monarca fuera de concurso, a la Dinastía, con Conde de Barro Blanco, que es la mamá de Timonel de Santa Mónica. Y además la Tartana dio a Lana de Arco, de la Cantinera de Lana de Arco eran hermanas completas, las dos hijas del Arco. Esa es la madre de Relicario. No, la de Arco da Príncipe Heredero. Da Príncipe Heredero, perdón. Heredero da Relicario. Entonces tenemos con la Cleopatra. Con la Cleopatra. ¿Qué es? ¿La Cleopatra de quién es? La Cleopatra era de Barrabás. De Barrabás. Hija de Barrabás. Sí, sí. Que era majestuoso. Que era majestuoso, que era rebelde, y rebelde era Danilo. Esa línea era un rebelde hermoso, de un fenotipo y un esplendor. Pero la cosa más divina. Exacto. Y por la Cleopatra obviamente nos viene Relicario, nos viene Fogonazo. Y también nos viene Fogonazo. Fogonazo. Entonces hay otra yegua más que metemos ahí en la lista. Otra yegua importante, la Rosalinda de los Naranjos fuera de concurso, trotona galopera, sí, señor. Que da dos hijas. Y es la que produce a Destello, la que va a Destello. Que viene por la línea Encanto, que sí, todo eso con la silueta, junta a esas madres de los naranjos, le suma la silueta y nos produce Encanto, ahí vemos toda esa producción. Y ahí viene un caballo muy importante que no se supo bien la madre, porque en esa época machista también del eje cafetero, que se llamaba Escándalo. Escándalo, que claro. Transmitió excelente. Era un caballo bayo, ¿no? O naranjuelo. Naranjuelo. Como el Patroclo del doctor Botero, que se ponía bravo. Sí, entonces allá en Antioquia, para tranquilizar al doctor Botero, resolvieron decirle que bueno, ya no peleemos más, doctor Botero, llamémoslo Castaño Botero. Como anécdota, ¿cierto? Sí, entonces tenemos a la Rosalinda fuera de concurso, trotona galopera, que da la Linda Rosa y da la Electrosa. Sí. Y las dos dan dos caballos reproductores importantes de Estello. Por un lado, Estellos Naranjos fuera de concurso, y por el otro lado, Pintor. Sí, sí. ¿Cierto? Sergio, a mí, o sea, lo que hay que mirar es que no es coincidencia las líneas ganadoras de hoy. Correcto. Ya miramos la línea, el tronco de los Tayrona, de los Cónsul, la cantidad de yeguas. Y mirar la línea que viene con la línea de los Naranjos, que se junta con la silueta, produce Encanto con la comparsita produce a Caín. Entonces vemos cómo es una sumatoria de madres sobresalientes. Sí, o sea, al cogerle vos a esos caballos estás cogiendo todo ese trabajo. Entonces eso es importante, o sea, a la hora de cruzar los caballos, o sea, hay información ahí que la tenemos y que o sea, no la hemos sabido de pronto interpretar, pero o sea, que en un paquete genético, un caballo o una línea te presente todas esas madres de ahí para arriba, madres sobresalientes, de esa suma de criadores del país, de 50 años, o sea, de ahí hay que pegarse. Claro. ¿Sí me entendés? Esa es una de las cosas. Vamos en ese adelanto, sobre todo en los trochadores, que hay un avance de la Madonna. Así es. Que ya podemos hablar de raza. Ya podemos, yo creo que ya hay una consolidación. Sí, señor, así es. Bueno, otra yegua importante de la Navidad B8, hija de Frenesí,
que da la ovación. Frenesí Caracas. No, esa es Frenesí de Palestina. O Frenesí de Palestina. Palestina. Y da la ovación B8, que da obviamente Hermano Sol, un super reproductor, da la adoración, una yegua de pista impresionante, pues le faltó no sé qué para salir fuera de concurso. Creo que las yeguas que le hallen en el trote es difícil que un animal le llene a todo el mundo, y yo creo que la adoración llenaba hasta a los que le gustaban unos de un lado, exactamente, esa no tenía retractores, por decirlo así. Sí, correcto, que es muy difícil. Que es muy difícil, en el trote, porque a uno les gusta más suave, otros con más elevación, más lento, todo. Entonces esa yegua llenó el ojo impresionante. Y esa yegua Navidad entonces da la ovación con Tupac Amaru y con Monarca a la Zarrezuela B8, que da la sucesora de Tayrona fuera de concurso, y la sucesora de Tayrona fuera de concurso da la Paulina de Salsipuedes. Sí, fuera de concurso fuera también. De concurso también. Y el caballo Hermano Sol, o sea, por el otro lado, la ovación nos da Hermano Sol, que es un pilar de la raza. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Por qué fue tan buen reproductor el caballo Hermano Sol? Porque tenía una madre sobresaliente. La yegua fue una yegua totalmente, y con madre, la ovación con madre reproductora también. Entonces ahí vamos viendo, o sea, aquí no estamos, todas estas líneas que estamos analizando, no estamos viendo que son azares genéticos, o sea, vemos la consolidación de las madres que de pronto antes no se les da la importancia que tenían. No son un cacique de Montenegro que no trascendió, porque no tenía más. Creado por el Fondo Ganadero de Antioquia. Y muchos caballos que han fallado en la reproducción, o madres, a la falta de hondura de raza materna. Hondura, totalmente de acuerdo. Bueno, y otra yegua, y digamos, obviamente estamos mencionando yeguas que ya murieron. Ahorita vamos a llegar con las yeguas que siguen vivas y que siguen transmitiendo. Pero la última yegua que quería mencionar, y obviamente nos van a faltar muchas yeguas, pero pues por tiempo pues nos limitamos a estas, es la Machete de Limoneros. La madre de la Machete nos produce dos hermanas completas, la Caprichosa y la Machete. Sí, señor. Campeona mundial. Ah, exactamente. Y la Caprichosa nos produce 3 machos de buena sobresalientes: Bendecido, el caballo Rey Cónsul y el caballo Capricho de la Caprichosa. Sí, entonces vamos viendo también esa hondura que podemos, exactamente, que ahorita podemos mirar también la madre de la Carrilera y la Juguetona, que era la sorpresa, ¿cierto? Esa es otra línea, esa yegua nos produce la Carrilera y la Juguetona nos produce a Rey de Reyes y otras que tenemos por ahí. La Mensajera. Entonces, esa línea de la Machete y de la madre de la Caprichosa, ya ahí vemos también que hay consolidación. Y se junta, claro, yeguas de las que hay que rogarle a Dios que nos regale algún día una hembrita. Exactamente. Y ambas, esa yegua era destello, ¿sí o no? La madre de la Machete, sí. Y ambas con Barú. Sí, señor. Ambas con Barú, hermanas completas. Hay un ejemplo de 2 yeguas, campeonas nacionales las 2, o fuera de concurso las 2, ambas sobresalientes, hermanas completas. Correcto. Y igual, con el caballo Barú. Electrona, la Electra, que es de la que hablamos al principio. Excepcional es Electra. Bueno, entonces todas esas yeguas las vamos a tener en cuenta para ahorita más adelante verlas también cómo se manifiestan. Cómo están pues trascendiendo a través de sus descendientes. Exacto. Bueno, ahora yeguas que siguen vivas y que han transmitido pues crías, pues que han tenido crías muy importantes. Entonces tenemos a la Maravilla, las Mercedes fuera de concurso, cierto que la mencionamos como una yegua muy buena en la pista y además muy buena reproductora. ¿Hija de quién? De Maracanazo. ¿Pero en qué yegua? Dele, búsquele en Andares. Si no, aquí tenemos la gran herramienta que han desarrollado estos muchachos, sobre todo el tocayo, que es una fantasía. Hágame el favor y me la mira. Andares, claro. Cuando usted no recuerde, mire Andares, hermano. La mamá se llama la monarquía. Consulte Andares. La monarquía de Villapaular. ¿Que viene de dónde? Que cruza una hija de Monarca. Maracaná viene de los Álamos. De Patroclo, ¿cierto? De Patroclo. Y Patroclo viene de Escándalo, que estamos hablando. Sí. Y la maravilla pues nos produjo unos animales importantísimos, 2 hermanos completos, otro ejercicio. De los hijos de la Maravilla, ahí lo tiene Andares. Andares se lo dice. Tenemos Aero, 2 fuera de concurso, Renegado. Cobro la mención, ¿no? Sí, está bien. Tenemos a Eros y a Renegado, ambos fuera de concurso, ¿cierto? Sí, señor.
hermanos completos con la Maravilla. Y la Maravilla tiene otras hembras, tenía otra que llamaba La Última Maravilla, creo que una con el Ejido, Sí, muy que fue bueno. mejor en una nacional. O sea, entonces lo que decíamos, la yegua ya dio fuera de concurso, ella ya cumplió. Y fuera de eso, De que te cumplió. es la abuela del caballo Turbillón. Nada menos. Que Turbillón con la Mensajera, entonces ahí vemos cómo nos vamos recogiendo otra línea de unas madres importantes. Sí, entonces tenemos a la Mensajera de Pirámides, también una reproductora actual muy importante, fuera de concurso también, ¿Hija qué caballo? de Mensaje San Esteban. Ah, bueno. Esa es otra tertulia que tenemos. Esa es muy importante. Tenemos también la silueta de Rancho Alegre. La silueta, a ver, viniendo de todas estas madres, yo creo que la silueta hace un cambio en la velocidad de la trocha, es mi concepto. La silueta hace como ese clic en la exactitud en la marcación, porque ambos, Onix como Encanto, metieron como una revolución distinta en la trocha. Entonces esa yegua, y fuera de eso, de ahí todos los descendientes que vienen, más la línea Encanto, hoy campeón y campeón nacional reservado, ambos son hijos de Encanto, nietos de la silueta. Entonces miramos la vigencia que tiene esa yegua en la raza. Entonces para mí es importantísimo. Y el paquete... Y queda dos super caballos como son Encanto y Onix. Encanto y Onix. ¿Qué más quiere? No quiere Onix es en los trochadores, ya superó en número de hijos al caballo Monarca. Y lo va a superar muchísimo más. Sí. Con una precocidad bárbara. Una precocidad impresionante. Que eso es lo que no le ha permitido todavía, para los que critican, tienen que buscar algo, que es que no ha dado un fuera de concurso. Hermano, es que son de una calidad y de una precocidad que los muchachos, el que se monta, se emociona y el dueño se emociona más, y exijamos. Yo le digo una cosa, el caballo que más plata le ha dado a los criadores en la historia de Colombia es Onix. Sí, señor. Vendieron a la cuerda, vendieron en proceso, vendieron de todas las formas, porque los caballos en todos esos procesos eran buenos. De pronto les faltó esa parte de arreglo, que uno no sabe, el factor humano, todo eso, para llegar al tema de... Y hubo una cosa, yo creo que como abuelo materno va a ser extraordinario. El que quiera seguir en diagonales sobresaliente y no tenga hijas de Onix, se quedó en la raza. Y hay un comentario, a mí me gusta siempre ver la genealogía de la silueta a través de las yeguas de su genealogía. Obviamente los caballos son muy importantes, pero vamos a mencionar unas yeguas que están en la... Estamos hablando de Honduras, de raza materna, sí. Entonces, por ejemplo, su abuela paterna es la guerrillera de Malibú, que además de ser la mamá de Petrino V, que es el papá de la silueta, es la mamá de Maracanazo. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces produjo dos caballos importantes. Y viene la silueta viene dado por Capricho. Claro. Exactamente. Entonces, ¿y Capricho venía de dónde? De Frenesí, en la Loca de Urquijo, que fue una yegua también importante reproductora. Muy bien. Y viene de un caballito que llamaba el César, que era un caballo de Santiago Campos Zuluaga, el de la Rinconada, que era fuera de concurso en los trochadores galoperos. Excelente. Y por el lado esta es la abuela materna, viene de Majestuoso, que Majestuoso es hijo de la Catía. Pero con Rebelde. Con Rebelde, y la Catía también también es hija de la Loca de Urquijo, de la que acabamos de mencionar. Y si te vas por esa línea paterna, Majestuoso es el padre de Hechicero de Pescadero, que es el padre de Tango, y el abuelo es Mensaje de San Esteban. Entonces ahí vas por desgranando. Los dos lados. Exactamente. Bueno, entonces es la silueta. Ahora una que Lucas, yo creo que a ti te gusta mucho, es la comparsita La Boyana. Sí. Nos encanta. Nos encanta. Una cosa que hablábamos ahorita, pues aquí de récord, era que cuando vemos la consolidación de una raza y en la trocha, es muy gratificante ver que los hijos de las yeguas campeonas son campeones y sus hijos ganadores en las pistas. Entonces para mí eso es consolidación racial. Entonces cuando vemos dos caballos, los últimos dos campeones, que son la mundial importante de nosotros, la de diagonales, lo de afuera es una anécdota. Entonces yo me baso un poquito en la mundial del 2017 de Bogotá,
Campeón Caín, campeón reservado Rey de Reyes. Ambos hijos de yeguas extraordinarias y campeonas. La mensajera campeona mundial, la comparsita campeona nacional reservada en Bogotá en las Aguapanelas, que le ganó, creo que fue la mensajera, la mamá de Turbillón, la mensajera de Pirámides. Entonces ese ya fue campeón reservado. Entonces yo veo esa consolidación racial. Y si vemos, si nos vamos a los procesos, por decirlo, hoy en la nacional, encontramos hijos de Caín, hijos de Rey de Reyes. Entonces vemos que esas ya van siendo una consolidación. Entonces, para mí la comparsita es un capítulo aparte. Para mí hoy es la reproductora más importante que hay en los diagonales, Sí, digámoslo en la trocha, porque ha producido. Esa yegua es tan predominante que metió, mire pues, en la última nacional, estamos viendo 2022 en Barranquilla. Sí. El campeón nacional Caín, Sí, el señor. primer finalista Sí, Desdiego, Sí, señor. y la Esperanza Macarena fue que primera finalista en las hembras, la Esperanza Macarena, Sí. o sea, esa yegua es un fenómeno. Sí, y otra cosa. Esa yegua es un está dando ese fenómeno. caballo que llama capítulo aparte. Que lo pusieron a acaban galopar. A galopar. Va a ser un caballo importantísimo. En Manizales acabó de quedar primer finalista, creo. Sí. O sea, esa yegua es Haciendo, no hace 3 meses lo pusieron esa a yegua galopar. es un fenómeno. Esa yegua, o sea, en una nacional meter campeón, primer finalista y primera finalista en hembras, la Esperanza Macarena, creo que ahorita la Esperanza Macarena en Manizales, no sé si quedó, no me acuerdo de qué quedó, pero entró al campeonato. Entonces esa yegua es una Creo que reproductora. quedó reservada si no estoy mal. Exactamente. Entonces una yegua, sí, porque ganó la Utopía, Sí. la hija de Onix. Sí. Y además la carrera que hizo la comparsita. Sí. Y la Esperanza Macarena tiene ahorita una hija muy buena. La comparsita hija de Hermano Sol en una hija de Maracanazo. Sí, Sí. señor. Sí, señor. Entonces les iba también a mencionar las yeguas importantes que vemos en la genealogía de la comparsita. Es hija obviamente de Hermano Sol y ahí obviamente la mamá de Hermano Sol es la ovación que ya la mencionamos, la Navidad también, ahí viene. Por Barú, Ahí que es está el papá de Hermano Sol, nos viene la Electra. Y viene la furia fuera de concurso. Y viene la Furia por Casio. Sí. También por la Gacela de San Juanito tenemos a Maracanazo, mencionamos la Guerrillera de Malibú, que también nos aparecía en otra genealogía Sí. importante, y por la Ella por debajo es Veneno. No, ella, y por debajo, que es la Moraleja de San Isidro, nos viene Relicario Cleopatra, Ok. y Monarca. finalmente tenemos acá la Carlota de Santa María, que viene por el arco. O sea, tiene Un bagaje. un bagaje. Y obviamente esa yegua tiene que tener en sus genes, en su todo, una capacidad atlética distinta para transmitir a Claro, sus hijos. un ADN Esa yegua mitocondrial es sensacional. todo, unos cromosomas, una capacidad atlética, corazón, todo, metabolismo ácido láctico. Esa es la yegua número 1 en este momento en la reproducción. Sí, señor. Hay otras yeguas que se van perfilando, entonces vemos la mensajera, la madre de Rey de Reyes, ella tiene el caballo mensajero de la Marquesa con Encanto, que es el caballo alazán, Sí. crines monas, ¿cierto? Sí. Yo creo que tiene, por eso lo de la comparsita es tan sobresaliente, pero que la mensajera tiene otras crías sobresalientes también. Tiene otro mensaje. Tiene un hijo con Eros, tiene un hijo de Eros que llama Mensajero de la Marquesa. Pero más Mensajero de la Marquesa Exactamente, que es México un- DF, es la diferencia del exactamente. nombre. Tú una yegua que también ha producido, ¿cierto? Sí. La mensajera de Pirámides nos deja Turbillón, su gran herencia, ¿cierto? Y ellas tienen unas hembras de allá del criadero Barcelona también, buenas también interesantes. Sí. Esa yegua, ella va por debajo, ella es mensaje, obviamente, en la raza que es de allá del eje cafetero. Sí. Pequeños. Sí. Donde felizmente vivo. Y Exactamente. aspiro Bueno. terminar mis días allá. Otra yegua importante también, la Diamante del Balón. Sí, que claro. dio 2 hijos fuera de concurso con Claro. reproductores diferentes. Con mensaje y hermano Diferentes, Sol. además muy diferentes los hijos, ¿o no? Y que hoy totalmente. vimos aquí una potranca de primera, hija del caballo. Arcoíris. Arcoíris del Tesoro. Esa yegua es bastante interesante porque ella era hija de Cachalandrán, ¿cierto? Sí, señor. En la Alejandría, o no, Cachalandrán era Melchor en la Alejandría, Sí, que era señor. arco. Necesitamos andares. Entonces- necesitamos andares. Mario, yo creo que en ese momento 2 de los caballos emblemáticos de Antioquia eran el arco y Melchor, Sí. ¿cierto? Más o menos era el arco anterior. Rebelde, sí, anteriores. Exacto. Y Melchor. una cosa que yo logré como ver, y ahorita hablamos un poquito, por ejemplo, de la María Mulata, que viene de Melchor por arco su madre, era que la línea arco era una línea
que puso la trocha y demás movimientos, pero de pronto Definió con la trocha moderna. pero de pronto con menos fenotipo, Sí, correcto. ¿cierto? Sí. Y esa línea Melchor era una línea de más fenotipo, de Claro. pronto en menos movimientos, pero esa línea Melchor dio unos animales bastante bonitos Sí. y unas madres bastante importantes. Entonces, esa línea de la diamante del balón viene por Melchor, por Arco, y ella tiene veneno abajo. Tiene veneno por la mamá. Exactamente, Azúcar tiene veneno de la con abundancia mensaje de y con veneno. Hermano Sol. Produce a Mensajero del Tesoro y Arcoíris Y del siendo Tesoro. veneno, tiene monarca por más allá, por la siendo bisabuela. veneno, hijo de don Danilo, en una yegua fina que llamaba La Novia, que venía de la cabinera, que la cabinera venía del caballo gaucho en la yegua flota, que era Cometa. Y que Como la mayoría de las trochas que vienen hoy, vienen de yeguas finas. Sí, claro. Y ya se depuró y se consolidó lo que tú dices. ¿Cómo es que dices? Consolidó. Es lo La que- consolidación racial. Consolidación racial. Bueno, y otra yegua que tú nos dices que le ves un futuro impresionante, que es la Gitana de los Acantos. Obviamente, pues ya sabemos que es una super Sí. campeona, Que pero también viene de como la línea reproductora. Tupac. Ve, la gitana obviamente es una super yegua, ¿cierto? Si analizamos un poquito la gitana, vemos que su caballo es hijo de Tairona, ahí cogemos la consigna, una madre importante. Pero si miras la madre de la gitana, la filigrana hija de Relicario, una yegua muy buena, y ese Relicario viene por la Cleopatra. Claro. Entonces vemos que la gitana está reuniendo también unas madres bastante importantes, ¿cierto? Y la gitana ya nos produjo pues el caballo de Estello con Hermano Sol, que ahí juntó otra madre, un caballo, un potro importante que en proceso fue campeón nacional en proceso. Tenemos la zarzaleña con Caín, una potranca extraordinaria, también muy ganadora en proceso, ¿cierto? Entonces yo creo que la gitana también se nos va a proyectar. Va a trascender. La gitana es más joven. La gitana es más joven porque la gitana es contemporánea de la Galilea. Sí. Ellas dos compitieron en proceso en una nacional en Bogotá, ellas son contemporáneas. La comparsita es un poquito más vieja. Entonces esta yegua le estamos viendo esa producción y yo creo, por ese soporte que tiene la gitana, Esa intuición que tuya también, te dice que eso. también pues que una yegua con temperamento, con movimientos, con fenotipo, con Y todo. con Yo creo, respaldo- y la con madre, respaldo yo materno. pude ver, a mí me decían, el papá que era el papá de la gitana que Barrabás de es los Barrabás, Santos. yo decía, a mí lo que me gusta es la mamá de la gitana, una hija de Relicario, pero de las buenas De las hijas de buenas. Relicario, Sí. de las hijas buenas, y Relicario hijo de la Cleopatra. Y ya pues por Príncipe Heredero, Lana de Relicario Arco, todas esas yeguas. Cargaba un número de fueras de concurso Impresionante. impresionante. Sí. Creado Y- por don Iván Zapata. que Exacto. murió hace poquito. Aquí tenía la finca arriba. Bueno, entonces concluimos este capítulo simplemente haciendo un recuento de estas yeguas importantes, súper influyentes en la caballada nacional. Consigna, Tartana, Electra, Furia, Rosalinda de los Naranjos, Navidad B8, Juguetona Dinastía, Machete de Limoneros y Cleopatra. Y ahorita, en el siguiente capítulo, ya vamos a ver cómo esas yeguas, cómo el conocimiento, digamos que el poder de transmisión de esas yeguas, Lucas lo ha utilizado para poder diseñar los productos que en este momento tienen su criadero. Entonces los esperamos para el próximo capítulo.